Muy bien, ya estamos en grabación de nuestra segunda sesión del módulo Gestión de Inventarios y Almacenamiento. Nuevamente agradeciendo toda la comprensión por el impasse técnico ocurrido el día de hoy, pero ya estamos aquí cumpliendo con el compromiso y tratando de poderles entregar los contenidos programados para el día de hoy. Ahí siguen ingresando los demás compañeros. El compañero Andrés, que ya nos había informado que tenía también un problema allí para conectarse oportunamente, temas laborales. Vamos entonces a proceder con la toma de asistencia, muchachos. Como siempre les solicito, por favor, su confirmación allí a través del chat o del audio para dejar la evidencia en esta grabación. Aún no tenemos al compañero Carlos Mario. Laura Marcela Huitrago. Presente, profe. Gracias. Andrés García. Presente, profe. Gracias. Angie Karina Moreno. Presente, profe. Michael Pino. Gracias, Angie. Compañero Michael Pino. Presente, profe. Gracias. Y el compañero Andrés Zuluaga. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Andrés. Perfecto. Solamente tenemos novedad allí con el compañero Carlos Mario. Esperemos que se pueda conectar en los próximos minutos. Profe, qué pena. Sí. Es que Carlos Mario me dijo que no se podía conectar porque está como un poco enfermo. Ah, ok. Listo, perfecto. Él algo me había informado, pero ya hace varios días. Listo, no hay ningún problema. Ya lo tengo yo aquí pendiente y él sabe que ya al momento en que tenga disponible el video allí en plataforma puede hacer el proceso para homologar la asistencia. Muchas gracias, Angie, por la información. Muy bien, vamos entonces a dejar esto listo y procedemos con nuestros temas para hoy. Puntualmente, pues dar inicio a lo que es nuestro módulo de gestión de inventarios y almacenamiento. Ya habíamos hecho una contextualización en la sesión anterior. Creo que no alcanzamos a hablar de objetivos ni hacer esta introducción, entonces lo vamos a hacer el día de hoy. Agradezco también a todos los que participaron activamente en las actividades que se dejaron dispuestas, el foro de presentación, la evaluación de presaberes y el foro que se dejó dispuesto en la sesión anterior y que ya también pudieron haber recibido los comentarios correspondientes. Hoy lo pondré nuevamente o lo dejaré abierto nuevamente para que puedan revisar los comentarios y notas correspondientes. Ahora vamos entonces a hacer esta pequeña introducción para ya dar paso a los contenidos que encontraremos en módulo también. Y hablaremos un poco, al momento de ingresar al desarrollo de contenidos, hablaremos un poco de esas observaciones o aportes que ustedes hicieron allí en el foro. Muy bien, hablando entonces de lo que es la gestión de inventario y almacenamiento, tenemos que recurrir al concepto y la percepción que debemos de tener desde el punto de vista logístico sobre la importancia de gestionar precisamente los procesos tanto de inventario como de almacenamiento. Y debemos diferenciar los conceptos, tanto de inventario como de almacenamiento. En este punto pregunto, ¿quién me podría decir desde su conocimiento cuál sería ese concepto, por un lado para inventario y por otro lado para almacenamiento? Profe, Michael. pues yo creo que inventario se refiere a la cantidad de unidades y de ítem que podemos tener en nuestra bodega, ¿cierto? Y a eso se refiere pues como cuando hablamos de inventarios. Y almacenamiento es la acción de, pues valga la redundancia, como de almacenar, de guardar, de ubicar la mercancía en un lugar.
Ok, Michael, gracias por tu aporte. Ya validamos esa información. ¿Alguien más tiene alguna observación sobre esos dos conceptos? Muy bien, como nos decía Michael, inventario lo podemos relacionar entonces con las cantidades, X cantidades, unidades físicas que podríamos tener disponibles o no de un producto, de un suministro, de una materia prima, de un producto en proceso. Cantidades o unidades que podemos tener disponibles o no de un producto. Y almacenamiento, pues precisamente es, como nos decía Michael, la oportunidad de poder ubicar en un lugar determinado para tal fin dichas unidades o tener disponibles los espacios para dichas unidades o cantidades de un producto, una materia prima, un producto terminado, un producto en proceso, un suministro, un lugar específico para tal fin, para el almacenamiento. Ya teniendo más o menos claros esos dos conceptos, ahora sí podemos entrar entonces aquí a hablar un poco más de lo que vamos a encontrar. Como lo pudieron ver allí en el foro, que encontraron en la sesión número 1 disponible y en ese artículo donde nos planteaban algunos escenarios o modelos puntualmente de inventario utilizados precisamente en esa gestión de inventario, pudieron ver entonces que existen, allí nos exponían algunos, pero existen una gran cantidad de modelos que pueden aplicarse precisamente a esa correcta administración o gestión de esas unidades disponibles o no para un proceso de una organización. Y no hablo precisamente de un proceso comercial, ¿sí? Hablo de un proceso y lo dejo allí abierto en una organización, porque ya se van a dar cuenta que podemos tener diferente cantidad de inventarios. Y para tener esos inventarios, pues necesitamos también de los espacios correspondientes para determinar un almacenamiento óptimo. Aquí ya comenzamos a hablar de los conceptos logísticos, optimización, eficiencias, recursos disponibles. Y allí entonces comenzamos a conjugar esas dos cosas o esos dos conceptos, almacenamiento e inventarios. ¿Qué nos dice la introducción? Que mantener un inventario para su venta o uso futuro, miren que aquí ya lo comienzan a diferenciar, no solamente la parte comercial, para su venta o para su uso futuro, porque pueden tener diferentes enfoques estos inventarios. Es una práctica común en el mundo de los negocios empresariales. Empresas de venta, por menor, por mayor, mayoristas, distribuidores, productores, todos, cualquier tipo de organización, incluso empresas enfocadas a la parte de servicios, necesariamente necesitan tanto la gestión de almacenamiento, necesitan almacenar algo, como necesitan controlar eso que están almacenando. Entonces ahí ya estamos hablando de inventario y almacenamiento nuevamente, y no solamente enfocado en la parte de distribución o comercialización, también con enfoque adicional a otros procesos que se puedan generar dentro de las organizaciones. Allí entonces, al momento de ya las organizaciones identificar que tienen un proceso adicional de... Regáleme un segundo, por favor. Muy bien, les estaba diciendo, qué pena ahí la interrupción, les estaba diciendo que en ese proceso y en esa identificación de que necesariamente tienen que gestionar esa posibilidad de almacenar y además esa necesidad de controlar unas cantidades X de un producto Y para su disposición con el fin de darle
un uso óptimo, independiente de cuál sea el uso, pues las organizaciones se dan cuenta que necesitan generar políticas alrededor de esas funciones. Y allí comienzan a aparecer las políticas de inventario. Aún no estamos hablando de modelos de inventario, estamos hablando de políticas de inventario. Determinaciones puntuales que tienen las organizaciones para generar un control y una gestión sobre esas unidades que tienen que tener disponibles o no para un proceso. Cuando hablamos de esa política de inventario, entonces hablamos de cuándo, cuánto se debe tener, cuándo se debe tener, cuánto se debe tener y cómo se debe reabastecer ese inventario o esas unidades de inventario. Allí entonces es donde desde nuestro enfoque logístico, teniendo en cuenta las políticas que pueda tener una organización y además conociendo algunos modelos de inventario, comenzamos ya a generar precisamente la gestión de la que venimos hablando. Conociendo el cuándo, el cuánto y el cómo se reabastece el inventario, comenzamos ya a dar gestión. Si sabemos cuándo debo reabastecer, entonces ya inmediatamente tengo que comenzar a hacer las negociaciones con los proveedores, ya comienzo a involucrar la logística de reabastecimiento o abastecimiento como tal. ¿Cuánto? Entonces ya comienzo a hacer una manipulación de un posible sistema, si lo tengo, o si no lo tengo, entonces una verificación manual de cuánto es lo que necesito y cómo se debe reabastecer ese producto o esos productos que necesito para tener una disposición con fin de poder satisfacer la necesidad que tengo que satisfacer, sea la de mis clientes, sea una necesidad propia, sea una necesidad para satisfacer un servicio. Allí lo vamos a ir identificando. Dentro de toda esta gestión de almacenamiento y de inventario, pues estamos afectando directamente a la cadena de suministro. Recuerden que hemos hablado ya en varias ocasiones de que no podemos tratar los procesos logísticos y las diferentes áreas o determinaciones logísticas como islas aparte. Siempre debemos hablar de un enfoque sistémico para la aplicación de todos los procesos logísticos que hacen parte o que podrían hacer parte de la cadena de suministro. Y todos los diferentes actores que allí comienzan a participar, como los proveedores, como el transporte, como los sitios de almacenamiento precisamente, como los centros de distribución, en fin, los mayoristas, distribuidores, minoristas, todos aquellos que pueden intervenir en mi proceso y que también tendrán una posible gestión de almacenamiento y de distribución. Hablar entonces de la aplicación de estos modelos, como los veíamos allí en el foro, estará siempre ligado, y ustedes mismos allí hacían algunos aportes muy importantes en ese sentido, de que la aplicación de dichos modelos estará siempre ligada a las políticas o estrategias que tenga determinada la empresa para el desarrollo de su objeto social. Si no ligamos la gestión que se deba realizar con el modelo elegido y las políticas o estrategias determinadas, pues muy seguramente vamos a comenzar a encontrar desviaciones e ineficiencias en esos tres interrogantes, en el cuándo debo tener disponible la mercancía o los productos o la materia prima, en el cuánto debo tener disponible, entonces puedo generar excesos, puedo generar sobrantes de mercancía o puedo generar también, en algunas ocasiones, deficiencias, déficit o escasez de algunos productos, porque no tengo determinado el cuánto o el cuánto que yo tengo determinado no está ligado a las políticas de la empresa y a las políticas de la organización o las estrategias de la organización. Y mucho menos pues voy a tener claro cómo me debo reabastecer, en qué momento, bajo qué términos, bajo qué condiciones, bajo qué posibles negociaciones
con los intervinientes en la cadena de suministro, más puntualmente con los proveedores. Podríamos establecer ya de entrada con esto, entonces, muchachos, que realmente no existe una estrategia que conozcamos y que se diga, o un modelo como tal de inventario que conozcamos y que se diga, que es el óptimo para manejar cualquier tipo de negocio. Por eso comienzan a aparecer una gran cantidad de modelos y una gran cantidad de opciones, porque no hay posibilidad de que uno pueda ser aplicable para todos los mismos procesos, para todos los mismos negocios, para todas las mismas demandas. Un producto A no puede ser demandado de la misma forma que un producto B. El arroz, para poner casos más puntuales, no tiene un proceso de demanda igual o similar al del frijol, por ejemplo, para no irnos muy lejos y hacer un ejemplo con un producto completamente diferente o fuera del mismo rango de alimentos. El arroz no tendrá una demanda ni siquiera similar al del frijol, entonces no puedo aplicar o no podría aplicar un mismo modelo de inventario, tendría que comenzar a analizar un poco más. La mejor estrategia entonces es aquella que entiende y considera las características de la demanda de los productos y su complejidad. Debido al impacto que el inventario tiene en toda la cadena, este debe ser un proceso crítico de negocio que asegure un mantenimiento adecuado de los sistemas que lo administran. Proceso crítico de negocio. Es decir, un proceso de alta verificación, de constante planeación y de constante mejora dentro de cualquier organización. La gestión de inventario. Independiente, vuelvo y lo repito, de que estemos hablando incluso de empresas enfocadas, organizaciones enfocadas a prestación de servicios. Allí también se generan inventarios. Allí también se deben controlar inventarios. Miremos un poco los objetivos que esperamos alcanzar en este módulo. Conocer los principios, clasificaciones, formas de gestión en los almacenes y el control de inventarios, teniendo el manejo de tipos y las formas de calcular los ítems más relevantes. Ese es nuestro objetivo general. Esperamos entregar allí algunos conceptos importantes. En primera instancia de almacenamiento, que es como nos lo plantea el módulo. Permítanme un segundo. Andrés, ¿nos estás levantando la mano? Andrés García. Sí, profe, disculpe, se está presentando. Sí, señora. Espérame que no había activado aquí la... Gracias, Andrés. Estaba aquí solamente en la pantalla de plataforma. No se preocupen que no había entregado más información. Estaba aquí en esta parte. Gracias, Gracias, Andrés, por la profe. observación. Y estábamos hablando del objetivo general. Y les decía que en primera instancia, acorde a lo que nos plantea el módulo, vamos a generar información relacionada con todo lo que es la parte de almacenamiento. Y luego entraremos a hablar un poco ya de la gestión de inventario como tal. Ahora tenemos objetivos específicos, esperamos alcanzar, adquirir el manejo de algunos conceptos de la gestión de almacenamiento, algunos principios, definiciones, actividades, necesidades, ventajas, desventajas, una gran generalidad de conceptos ligados a todo lo que es el almacenamiento y que debemos de tener muy claro porque recuerden que está directamente vinculado con el inventario. Para tener inventarios, para optimizarlos y para tener una buena gestión de los mismos, pues necesitamos controlar muy bien también la parte de almacenamiento. Manejar clasificación, principios, localización, distribución o layout, que ya hablaremos un poco de ese concepto más adelante. Algunos de pronto ya lo conocen o están familiarizados con el término de layout. Y toda la parte de almacenamiento. Poder decidir sobre el tipo de equipo que se necesita para la manipulación de mercancías en un almacén. No solamente es tener disponible un espacio para un almacenamiento. Cuando ya estamos haciendo una gestión logística, necesitamos también determinar
qué herramientas o qué suministros nos faltan, son óptimos, son aplicables o no para una correcta manipulación de las mercancías o de mis inventarios dentro de la zona de almacenamiento. Utilizar definiciones, clasificaciones y políticas de inventario, por lo menos conocerlas. Calcular el tiempo de reposición, el número de pedidos, que eso será como lo último que estaríamos viendo dentro del módulo acorde a lo que está planteado en el mismo. Algunas competencias que esperamos alcanzar desde el saber y desde el saber hacer. Capacidad para conocer y comprender todas las actividades de la logística de almacenamiento y del control de inventarios. Tener la capacidad también o el racionamiento para analizar, generar análisis en la gestión de inventario y almacenamiento con respecto a las áreas funcionales de la empresa y las áreas de apoyo también que se involucran. Capacidad para identificar y analizar principios, clasificaciones, formas de gestión de almacenes y control de inventarios. Calcular de pronto un poco el tema de cantidades de inventario, conocer un poco allí algunos modelos, un par de modelos que podríamos alcanzar a trabajar. Competencias específicas, pues para gestionar eficientemente los diferentes tipos de almacenes, que ya algunos planteaban también allí en la evaluación de presaberes, ya informaban sobre algún conocimiento o tipo de conocimiento de tipos de almacenes o formas de almacenamiento. Clasificación ABC de inventarios, lote óptimo, establecer el manejo de estos modelos, conocerlo un poco mejor y al menos tener pues claro en determinado momento cuándo se podría aplicar este tipo de modelos. O si de pronto en nuestros entornos laborales tenemos allí algún tipo de conocimiento o de relación con la parte de inventarios, ya podamos saber más o menos hacia dónde se enfoca el manejo de nuestro inventario en la organización. Competencias también para analizar, aplicar la localización de almacenes. Esto es un punto que a veces casi no se toca, pero que aquí en el desarrollo del módulo trataremos de hacer un par de ejercicios relacionados con esto, y es que también se vuelve relevante, además de que se considere pues obviamente una muy buena zona de almacenamiento, dependiendo pues de las cantidades de inventario que yo considero tener o estimo tener, que podamos tener una buena bodega, unas buenas instalaciones y una buena cantidad de metros cuadrados disponibles para un almacenamiento, o de metros cúbicos en algunos casos. Validemos también la ubicación de dicho almacén o de dicho centro de distribución. De pronto aquí hago el ejemplo y relaciono un poco lo que viene sucediendo con nuestra zona de eje cafetero, más puntualmente Pereira, como ubicación predilecta para un desarrollo logístico de muchas empresas. Y esa ubicación y esa, digamos que, determinación de que esta zona es una zona predilecta para el desarrollo logístico, precisamente está analizada bajo estos parámetros de la necesidad de la aplicación de una buena localización de almacenes, donde debemos tener conceptos claros de ubicación, no solamente del almacén donde va a quedar determinado allí mi sitio de almacenamiento, sino ubicación de proveedores, ubicación de clientes. Fácilmente podríamos decir, venga, pero es que mi empresa, mi organización atiende clientes a nivel nacional. Entonces yo me podría ubicar en cualquier parte, porque igual voy a tener que atender a nivel nacional. Ojo, hay determinaciones importantes más allá de que yo atienda a nivel nacional una gran cantidad de clientes, a que a nivel nacional yo tenga unos clientes que me generan unas ponderaciones, es decir, que me generan una relevancia versus otros clientes y que a eso los tenga que atender de una forma diferenciada. Allí entonces son elementos y son factores que me permiten también a mí identificar, bueno, ¿y dónde debería estar ubicado mi almacén entonces? O mis almacenes, porque no necesariamente puede ser uno, pueden ser varios. Hasta ese punto trataremos de llegar y de evidenciar un poco los conceptos que nos entrega el módulo para relacionarlos con la parte
del entorno laboral, no solamente de cada uno, sino de pronto algunos entornos en específico que podamos desarrollar. Esa sería nuestra introducción y para hoy entonces tenemos estimado comenzar a hablar un poco de las generalidades del almacenamiento. Como les decía hace un momento, primero nos vamos a enfocar en la parte de almacenamiento, luego nos vamos a ir enfocando un poco a la parte de inventarios. Generalidades de almacenamiento, razones, principios y tipos de almacenamiento y actividades que se generan en las zonas de almacenamiento. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. En este tiempo que nos queda, una hora larga de sesión aún. Me voy a enfocar aquí en la parte del módulo. Permítanme un segundo. Hago aquí una verificación. Ya Andrés habíamos hablado con él. Seguimos en conexión con los compañeros. Y tenemos entonces por aquí nuestro módulo. ¿Me confirman si lo estamos viendo ahí, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, tenemos entonces en nuestro módulo, vamos a evidenciar aquí la parte de las unidades que estimamos desarrollar. Unidades entonces, 4 en total, que esperamos desarrollar en estas sesiones, donde en la unidad 1 trataremos de hablar un poco de la gestión de almacenamiento, definiciones, conceptos, principios, ventajas, necesidades, desventajas, tipos y clasificaciones del almacenamiento. En la unidad número 2 ya hablaremos un poco del diseño de los almacenes, la distribución o el layout, algunas consideraciones para un buen layout y conocer un poco los sistemas de localización que se pueden encontrar en las diferentes zonas de almacenamiento. Allí ya se comienza a involucrar un poco también la tecnología en lo que es esa optimización de recursos en la parte de almacenamiento. En la unidad número 3, entonces, conocer un poco acerca de las herramientas y los equipos que se pueden utilizar en las zonas de almacenamiento. Equipos un poco más enfocados en lo que realmente se necesite en esa zona de almacenamiento o en esos almacenes. A veces las organizaciones cometen algunos errores que por de pronto un poco obvios que parezcan, se omiten al momento de tomar alguna decisión. Fácilmente alguna empresa podría tomar la decisión o la determinación de comprar cargadores eléctricos para la movilización de pallets o de cajas dentro de una zona de almacenamiento, hacen la inversión y al momento de tener la funcionalidad de los mismos, identifican que la distribución del almacén no es óptima para la movilización de estos montacargas o de estos cargadores y que solamente se pueden mover en una dirección, que no tienen la posibilidad de hacer giros o de hacer movimientos que optimicen el mismo desplazamiento, sino que se hace una inversión de pronto no tan necesaria en unas herramientas que no van a generar la optimización real que requiere el sitio de almacenamiento y que requiere la operación como tal. Ese tipo de situaciones se presentan más comúnmente que lo que uno pensaría. El tomar la decisión de comprar un elevador para una zona de almacenamiento que tiene obviamente racks, pero que el elevador o tiene posibilidad de una altura superior a la que está o la que está determinada en el sitio de almacenamiento, o una elevación inferior a la de los racks que están ya dispuestos allí y con mercancía. Eso pasa, eso es común, más común de lo que podría parecer. Y allí son decisiones que afectan obviamente el tema de costos, el tema de herramientas utilizadas, la optimización de recursos y demás. Y en la unidad número 4 ya nos enfocaremos un poco en el control de inventarios, las políticas de los mismos, algunos modelos como el modelo ABC, como el lote óptimo, que ya ustedes lo vieron allí también en el artículo que desarrollaron para su aporte en el foro. Tiempos de reposición, número de pedidos, cantidad de pedidos determinados por una cantidad también de producto o de unidades consideradas dentro de un inventario. Eso es lo que esperaremos desarrollar en estas 4 unidades.
Y nos enfocaremos entonces ya en la parte de almacenamiento. Y vamos a desarrollar este mapa conceptual que nos presenta aquí el módulo. ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, profe, todo muy bien. Perfecto. Tenemos entonces información que nos entrega aquí el módulo ya relacionada con la parte de almacenamiento. Primero, identificar que el almacenamiento, así como de pronto nos aportaba ahorita Michael, una pequeña definición, es esa acción que se determina para guardar, para cuidar, mantener y la posibilidad de entregar esos productos que se están almacenando o esos elementos que se están almacenando cuando sean solicitados o sean necesarios para una gestión, que puede ser administrativa, que puede ser operativa, que puede ser comercial, dependiendo del enfoque de la empresa y del enfoque del inventario que estoy manejando en ese sitio de almacenamiento. Y la gestión que estoy haciendo con el mismo en ese lugar que se determina o se llama comúnmente almacén o bodega, como también lo conocemos. ¿Qué podemos encontrar dentro de la gestión del inventario? Que hay unas actividades que tienen unos pros y tienen unos contras, obviamente, como cualquier operación logística, tiene ventajas o desventajas, o tiene pros o tiene contras, y que debe manejar también unos principios, por lo menos para ya tener un camino determinado para la correcta gestión de dicho almacenamiento. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de las actividades relacionadas con el almacenamiento? Vamos a tener actividades relacionadas con la recepción de lo que voy a almacenar. Llámese materia prima, producto terminado, producto en proceso, insumos, suministros, material necesario para el desarrollo de mi negocio, por ejemplo, material de empaque. Eso también está sujeto a un inventario y a una gestión. Y tienes que tener un lugar en el sitio de almacenamiento para poder ubicarse allí y tenerlo disponible. Recepción de cualquier cantidad de elementos necesarios para la función de mi negocio. Y ligada esta operación de recepción directamente con la parte de almacenamiento. Actividades de acomodación o de ubicación de la mercancía. No solamente es recibir y tener un sitio disponible X o un espacio X disponible en un almacén. Debo generar gestión sobre la acomodación, cómo se hace, cuándo se hace, en qué momentos, qué desplazamientos tengo, qué herramientas tengo disponibles para poder generar esa acomodación o esa correcta ubicación de la mercancía en un rack, a piso, en un pallet, en un segundo piso, en un mezanín, en fin. Actividades de almacenamiento, obviamente, de poder guardar allí ese producto, esos insumos en un sitio determinado. Actividades de preparación de pedidos. Si estoy almacenando, estoy teniendo mercancía, insumos, productos disponibles, también sé que esos productos disponibles en algún momento tienen que salir de ese sitio de almacenamiento. Y debe haber entonces una función también de preparación de los pedidos o de salida de la mercancía. Procesos o actividades de cargue de la mercancía. Así como recibí en un momento y generé un proceso también intrínseco ahí en la recepción, que es el descargue, que en algunos casos está controlado directamente por la zona de almacenamiento, el sitio de almacenamiento, perdón, o el lugar de almacenamiento. Otras veces no está controlado, sino que es una función adicional de la parte de transporte, pero también lo debo considerar allí. Y de igual forma, cuando ya la mercancía, una vez preparada para su salida o su distribución, pues hay una función o una actividad de cargue de la misma. Y luego también el complemento o la actividad de despacho como tal. Actividades que podemos identificar más fácilmente dentro de un sitio de almacenamiento y que también pueden estar muy ligadas a de pronto algunos
lugares que ya conocemos un poco mejor y que son más comunes en nuestro entorno logístico, que son los centros de distribución, o los CEDIs como los conocemos. Pros del almacenamiento o ventajas del almacenamiento. Generan apoyo a los procesos de comercialización. Claro, al generar un almacenamiento y a tener productos disponibles, un inventario controlado, pues allí se generarán entonces condiciones favorables para el proceso de comercialización, siempre y cuando haya una buena gestión. Se puede generar también un aprovechamiento a las importaciones. Y aquí nos involucramos un poco en la parte del comercio exterior, porque no podemos dejar de lado que nuestro entorno, nuestra economía, nuestro país puntualmente, es un país altamente importador. Y además de que es un país altamente importador, es un país que importa mucho producto terminado o mucha manufactura, que debe de ser obviamente almacenada y tenerse disponible para una función posterior de comercialización o de transformación de productos y demás. ¿Qué otras ventajas me puede generar el almacenamiento? Lograr precios de temporada o las cosechas en el caso de algunos productos del agro. Si tengo un sitio de almacenamiento interesante donde puedo lograr ubicar una gran cantidad de mercancía, incluso ligado a la parte de precios de temporada, podríamos hablar de economías de escala también, que es uno de los pros que encontramos allí, el último puntualmente, donde tanto para los precios de temporada como para las cosechas o en algunas economías de escala, ya les explico un poco más esto, tener un buen sitio de almacenamiento, un espacio disponible y obviamente correctamente gestionado o administrado, me permitirá a mí entonces en el desarrollo de mi negocio poder generar una optimización de recursos importante y una reducción de costos también importante. Ojo, aquí estamos hablando de un pro del almacenamiento en cuanto a los espacios y unas posibles negociaciones que pueda yo tener con esos espacios que tengo disponibles. Sin embargo, no quiere decir esto que eso a mí no me vaya a generar también unos costos adicionales por unas cantidades altas de inventario. ¿A dónde voy con esto? Si estamos hablando de precios de temporada, inclusive aprovechar los precios bajos y economía de escala, esos últimos 3 puntos de los pros o de las ventajas del almacenamiento, estamos hablando que listo, identifico dentro de mis herramientas y dentro de mis posibilidades y dentro de la ubicación como tal, las instalaciones que tengo unos espacios considerablemente amplios y disponibles para tener una gran cantidad de mercancía. Perfecto. Yo traslado esa información, aquí ya comenzamos a hablar de un enfoque sistémico, traslado esa información, ese beneficio que yo estoy identificando desde mi gestión logística al área correspondiente, señores de compras, incluso señores comerciales. Reunámonos, tenemos esta situación en nuestro lugar de almacenamiento, hay unos espacios disponibles grandes. No sé ustedes que puedan determinar, por ejemplo, dentro de sus negociaciones con algunos proveedores, si se pueden generar economías de escala o hay algunos precios bajos o hay algunos precios de temporada o en negociaciones especiales por algunas cantidades en específico que podamos nosotros tener aquí en almacenamiento y logremos captar unos costos bajos de producto para luego mejorar nuestras ventas en nuestra parte comercial. Y ahí comencé a trabajar sobre el enfoque sistémico, involucré otras partes, porque sí, yo puedo tener muchos espacios y fácilmente, desde mi gestión logística y mi gestión de almacenamiento, pues yo puedo decir, listo, tengo X cantidad de metros cuadrados disponibles, pues redistribuyamos. Lo que está de pronto más lejos en nuestra bodega y que está saliendo constantemente, pues traigámoslo a este espacio que está disponible y ya está. Y doy una optimización internamente y manejo el tema como una isla aparte. Ojo, ese no es el objetivo. Yo debo generar esos beneficios para toda la organización y si lo identifico, debo buscar los caminos correctos para que se beneficie la organización y el negocio como tal. Entonces, volviendo al tema de que planteé ese escenario a los demás departamentos,
el departamento de compras y abastecimiento, entonces, finalmente identifica, claro, podemos aprovechar una economía de escala. Generalmente compramos, no sé, 1000 unidades de un producto X, 1000 unidades de, no sé, galones de pintura. Es lo que normalmente le compramos a nuestro proveedor, pero teniendo en cuenta que tenemos unos espacios disponibles, vamos a generar una negociación donde vamos a comprar 10.000 unidades. Y allí podemos tener entonces un aprovechamiento en costos, porque el proveedor nos va entonces a dar unos precios especiales, exclusivos, porque estamos comprando unas cantidades interesantes que podemos almacenar. Hasta ahí vamos bien en el pro o en la ventaja del almacenamiento. Pero listo, ubicamos esa mercancía. Compras, hizo la labor, hizo una muy buena gestión, generó una buena negociación, procedió con el abastecimiento. Nosotros, dentro del punto de vista logístico, entonces realizamos las actividades relacionadas con la parte de almacenamiento, recibimos, comenzamos a generar la acomodación, un almacenamiento bien ejecutado, y allí entonces ubicamos esa mercancía, aprovechamos el espacio. ¿Qué pasa con esa mercancía que queda allí almacenada, muchachos? ¿Qué podría pasar con esa mercancía? Ya la tenemos, generamos unos buenos negocios, hicimos una buena implementación del enfoque sistémico, generamos beneficios para la empresa, para una negociación, para un producto en específico, lo tenemos bien almacenado, lo tenemos bien resguardado, ubicado, lo tenemos identificado. Ya hicimos todo ese proceso, ya tenemos el producto en inventario. Ahora, ¿qué podría pasar con ese inventario, muchachos? Profe, Michael. lo que pasa ahí es que, pues, como usted dice, el área comercial hizo la negociación y obviamente pues tuvo algún beneficio, ¿cierto? Pero luego sucede que logísticamente a nosotros también nos miden por unos ítems y entre esos ítems está días de almacenamiento, está el valor que le cuesta pues a la compañía tener esa mercancía ahí durante ciertos días quieta, porque pues sí, uno la compra, pero ¿cuántos días va a permanecer ahí almacenada? Entonces también nos puede llegar a generar algún sobrecosto en los temas de almacenamiento. Entonces ahí es donde hay que entrar a validar si la ganancia que se genera con esa negociación se puede llegar a perder con el almacenamiento o si aún siendo así sigue siendo rentable la negociación. Perfecto, Michael. ¿Alguien tiene alguna otra observación o complemento que quiera hacer a la observación que nos hace Michael? Muy bien, entonces aprovechando lo que nos plantea Michael aquí en este escenario, donde, listo, generamos ya ese inventario, ya lo tenemos en nuestra bodega o en nuestro sitio de almacenamiento. Michael nos dice, bueno, sí, ya lo tenemos, se generaron unas negociaciones importantes. Pero ojo, nosotros en el inventario también tenemos que hacer gestión y también tenemos entonces unos indicadores para lo mismo. Tenemos que cumplir con unas metas, con unos objetivos. Tenemos unas políticas de inventario, unas políticas de almacenamiento, unos objetivos de ese almacenamiento y de ese inventario. Entonces a nosotros también nos van a comenzar a medir. Bueno, ¿y cuánto vale de inmediato? Porque comenzamos a hablar de cifras. ¿Y cuánto vale entonces tener esas 10.000 unidades, esos 10.000 galones de pintura ya almacenados? Perfecto, generamos una negociación muy importante, generamos un buen costo de producto, una buena rebaja. Logísticamente, ¿cuánto nos vale tener ese inventario allá? ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a tener quieto? ¿Durante cuánto tiempo va a permanecer el producto allí? ¿Qué posibilidades se tiene para que el producto llegue a un punto de obsolescencia o de pérdida de producto debido a la cantidad que se está teniendo? Se deben comenzar a validar diferentes factores. Y ahí entonces se identifican dentro de ese escenario que les planteé. Estamos hablando solamente de los pros o de las ventajas del almacenamiento. Se identifican en ese escenario que les planteé
involucramos a unas áreas, involucramos a la parte de compras, a la parte de abastecimiento, la parte administrativa, de pronto hasta la parte financiera, porque dijimos, bueno, si hay suficiente recurso para hacer esa compra. ¿A quién nos faltó involucrar allí en ese enfoque sistémico? Profe, a logística y a planeación. Planeación. Y tú también lo nombraste allí, Michael, a alguien más, a un grupo más o un área más de la empresa. Logística. No, logística está incluido porque fuimos los que dimos, digamos que la opción de tener allí ese espacio de inventario, ¿no es cierto? Desde la función logística. Pero nos podría haber faltado incluir también el área comercial. Porque listo, tomamos una decisión con compras, con administrativo, con financiero, listo, tenemos los recursos, ok, hay gente para que administre el inventario, haga todas las funciones de almacenamiento, todas las actividades de almacenamiento, tenemos los proveedores dispuestos, podemos generar las negociaciones, podemos generar los buenos precios. Y el último que se enteró fue comercial. Es que vamos a tener 10.000 unidades disponibles de este galón de pintura. ¿Qué debe comenzar a identificar comercial? Oportunidades para que el producto o ese inventario que vamos a tener disponible, que generamos en una buena negociación porque teníamos espacios allí establecidos en el sitio de almacenamiento, pues que ese inventario comience a generar una rotación interesante. Y allí es donde comienza a establecerse entonces las cifras que nos decía Michael. Es que nosotros tenemos que velar por unas cifras también en la gestión de inventario. Más allá de tener ese espacio disponible y tenerlo muy bien almacenado, identificado, bueno, ahí va la segunda parte, la gestión del inventario. Este inventario tiene que rotar, esto tiene que estar moviéndose, tiene que estar saliendo producto, entrando y saliendo producto, debe haber esa gestión. Y entonces es comercial ya el otro involucrado en la gestión donde ellos ya, conociendo previamente que se van a tener unas cantidades o unas unidades disponibles, identificarán con la posible demanda o el mercado qué se puede hacer para generar una activación y una rotación alta de ese producto. Trasladar un poco el descuento que se obtuvo con la negociación del proveedor, generar unas promociones importantes o unas ofertas importantes, y allí entonces, una vez ingrese o incluso antes de ingresar el producto al sitio de almacenamiento, ya comercial está en una función de generar las rotaciones de inventario necesarias. Y ahí volvemos al enfoque sistémico y volvemos a decir que esos pros o esas ventajas solamente serán reales y efectivas si involucramos a toda la organización y estamos ligados a las estrategias que la misma organización tiene definida. Si no, estos pros fácilmente pueden volverse contras. Ahora miremos un poco de los contras. Contras en el almacenamiento. Y aquí estábamos generando ese previo para llegar a este contra. Miren el primer punto, alto costo del capital. Claro, cuando yo almaceno y almaceno grandes cantidades, pues obviamente el valor de mi inventario es muy alto. Y eso es un contra, eso es una desventaja, porque tengo unos valores de inventario muy altos de mercancía que de pronto no está rotando como debe rotar. Y allí es donde se debe generar una buena gestión. ¿Es necesario tener tanto almacenamiento? ¿O de pronto debo buscar otras estrategias para trabajar con unos inventarios más bajos? O incluso considerar el trabajar con un inventario cero. Otros problemas u otras desventajas, los problemas de obsolescencia. Cuando almaceno demasiado, e incluso a veces no almacenando demasiado, pero sin una buena gestión de almacenamiento, se me presentan problemas de obsolescencia. Deterioro por manipulación de las mercancías o por no manipulación de las mercancías en algunos casos. Y los costos de manutención, los costos de administración de un inventario tan alto. Son desventajas que se deben identificar
que no podemos darle, digamos que el tinte como tal de ese factor negativo del almacenamiento, sino que más que ser contras o desventajas, podríamos llamarlo como puntos de alta administración o de alta gestión. Porque necesariamente en algunos momentos o en algunos negocios, en algunas organizaciones, se determina que el nivel de almacenamiento o la cantidad de almacenamiento debe ser alta, porque debemos siempre contar con una buena cantidad de producto disponible para nuestros clientes. Es una política de inventario y hay que respetarla. Ya eso nos va a generar, listo, un alto costo de capital, ya lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo vamos a administrar esa parte? ¿Cómo vamos a gestionar esa parte? Y así cada uno de estos puntos y otros posibles contras o desventajas que podamos encontrar en el almacenamiento, no los debemos tratar con ese tinte negativo y de que esto es una desventaja y ya está, sino que son unos puntos de alta revisión o de alta gestión para evitar precisamente que el almacenamiento se convierta entonces en un problema logístico para la organización o para la empresa. El almacenamiento también cuenta con algunos principios a tener en cuenta para poder desarrollar correctamente esas funciones y esa gestión como tal de almacenamiento. Principios como cuáles. El almacén debe tener su misión y su visión. ¿Cuál es la misión de mi sitio de almacenamiento, de mi proceso de almacenamiento? ¿Y cuál es la visión del mismo? Muy seguramente ligados a la misión y visión de la organización. Pero se sugiere que el sitio de almacenamiento, la labor de almacenamiento tenga una misión y una visión propia. Vuelvo y lo repito, ligados a la estrategia o a la misión y visión de la organización, pero que sea propia de esta zona de almacenamiento, para generar un sentido de pertenencia un poco más fuerte por parte del recurso humano que está allí disponible y por parte de las demás áreas de la empresa también. Principio, los costos de almacenaje son mínimos frente a los niveles de servicio esperado. ¿Qué podríamos deducir allí de ese principio, muchachos? Vuelvo y lo leo. Los costos de almacenaje son mínimos frente a los niveles de servicio esperados. ¿Qué podríamos deducir con ese principio, muchachos? Profe, Sí, Michael. considero que ese principio, pues, así como aparece ahí en el sentido de que el nivel de servicio pues sea excelente, entonces pues quiere decir que si tenemos mucho inventario o de pronto incluso si el almacenaje, si el costo del almacenaje en algún momento se pudiera ver alto, pero si nosotros siempre le cumplimos al cliente, si nosotros siempre le entregamos a tiempo, si nosotros le entregamos los pedidos completos, si no generamos faltantes y el nivel de satisfacción es como dicen por ahí, el 100%, entonces pues eso hace que el costo del almacenaje pues pase a un segundo nivel. A diferencia fuera que paguemos un costo muy alto de almacenaje, como en el ejemplo que usted planteaba ahora, tener todas esas unidades ahí y que todo eso ahí no se mueva. No se mueve, pues no se vende, y si no se vende, pues no se genera lo que está esperando la empresa económicamente. Muy bien, Michael. Excelente esa apreciación. Y este punto o este principio, digamos que puede ser susceptible a muchas controversias, precisamente por lo que nos estaba comentando allí Michael. A ver, podemos tener unos niveles de almacenamiento bastante altos, con unas cantidades de inventario siempre muy considerables,
de pronto versus lo que encontramos en el sector o lo que encontraríamos en otras empresas similares, pero a través de ese nivel de almacenamiento que tenemos o que tiene la organización, se dan resultados frente al nivel de servicio o a la satisfacción del cliente con unos porcentajes de cumplimiento cercanos al 100%, por ejemplo. Allí entonces ponemos sobre la balanza, ok, tenemos unos costos de almacenaje altos, pero nuestro nivel de servicio tiene una optimización envidiable versus de pronto la misma competencia de empresas del sector o otros sectores. Allí entonces sopesamos y el principio nos dice, listo, si mi almacenaje y mi costo del mismo está alto, pero a su vez mis niveles de servicio son los esperados y superan las expectativas de los clientes, pues ya ese costo de almacenaje pasa a ser un poco irrelevante. No quiere decir esto que siempre vamos a mantener esos niveles y pues independiente de los niveles que podamos alcanzar en almacenaje y en grandes cantidades, no vamos a prestar atención a esto. No, hay que tener un control también, pero ya sabemos que nuestra estrategia o la estrategia de la organización es mantener altos niveles de almacenamiento para no desfallecer o para no afectar el nivel de servicio, la percepción del cliente. Y de pronto se hacen ejercicios donde se trata de reducir un poco el costo de almacenaje, obviamente a través de la gestión del inventario, pero al comenzar a trabajar en esto y listo, comenzamos a reducir esos costos, pero inmediatamente vemos que la reducción es directamente proporcional en el nivel de servicio. Conforme bajan los costos de almacenaje, comienza a bajar mi nivel de servicio. Alerta, señal de alerta. Quiere decir que la demanda me estaba obligando a mí, y allí ya voy hasta la demanda, ni siquiera hasta la parte comercial, ni siquiera hasta un posible presupuesto trabajado al principio de año, no, voy a la demanda. ¿Qué está pasando con la demanda actualmente? La demanda me está llevando a que yo deba mantener altos niveles de almacenamiento para atenderlos oportunamente y siempre ser la primera opción de esa demanda. Allí entonces el costo de almacenaje, a pesar de que en cifras, en libros, como a veces escuchamos, se considera alto, frente al nivel de servicio que estoy entregando y a la satisfacción del cliente, ese costo pasa a ser poco relevante. Allí se desarrolla este principio. Sin embargo, esto no es un tema aplicable para todos los negocios. En algunos casos, definitivamente tener costos bajos de almacenamiento me genera mejores niveles de servicio. Y ahí es donde tenemos que hacer la identificación. ¿Qué otro principio tenemos? El espacio. Utilizar al máximo todo el volumen disponible de almacenamiento. Hay factores que a veces nos llevan a no utilizar el máximo volumen disponible para almacenar. Uno de ellos puede ser el tipo de producto. Son productos muy pesados y no puedo generar almacenamiento hacia arriba o almacenamiento en varios pisos, porque es producto muy pesado o es producto extradimensionado. Allí entonces, si hice un estudio concienzudo de lo que necesitaba para almacenar ese tipo de producto, pues debía haber identificado que mi sitio de almacenamiento no debería tener tanto espacio hacia arriba disponible, sino más bien hacia el ancho y hacia el largo. Posiblemente. ¿Qué otros factores? Puede que mi producto no sea pesado y mi producto se pueda almacenar en varios pisos. Y tengo el espacio disponible incluso en un sitio de almacenamiento. Tengo buenos metros hacia arriba disponibles, pero no tengo el recurso para poder acceder a herramientas como racks de 5, 6 o 7 pisos. Y si tengo el recurso para dichas herramientas, para dichos racks, para dichas estanterías de almacenamiento, no tengo el recurso para los elevadores o los montacargas con elevador.
Entonces tengo que comenzar a identificar esos factores. Miren que ya estamos involucrando herramientas, estamos involucrando espacios, estamos involucrando el recurso financiero, la determinación del tipo de producto, hasta el mismo tipo de negocio me puede decir a mí qué volumen puedo utilizar o qué volumen debo maximizar en el espacio de almacenamiento. Eso lo vamos a ir trabajando en el desarrollo de los contenidos. Aquí estamos haciendo la contextualización de estos principios. El tráfico interior debe generar mínimas distancias. En la parte de almacenamiento y en la gestión del almacenamiento, cuando ya comienzo a entregar diferentes herramientas y diferentes soluciones para los desplazamientos, tanto del recurso humano como de las herramientas que tengo, debo identificar también cómo optimizar esos movimientos. Y esto se da mucho sobre todo en las zonas de picking, de los sitios de almacenamiento, donde a veces los pasillos, calles, como de pronto los conocen desde el entorno logístico, tienen cierta distribución y hay diferentes posibilidades para esa distribución de esas calles o de esos pasillos en un sitio de almacenamiento. Debemos entonces aplicar el principio e identificar muy bien cómo generar un tráfico con mínimos desplazamientos o con mínimas distancias. E incluso identificar productos que deban estar ubicados, acomodados allá dentro de esas actividades en ciertos puntos para que de igual forma se me generen mínimos desplazamientos o mínimas distancias en los diferentes procesos de separado de mercancía, preparación de mercancía. Principio, los movimientos deben ser de mínima manipulación y con utilización de los equipos adecuados. Muy ligado a lo que estábamos hablando, mínimo desplazamiento me genera de igual forma mínima manipulación y utilizar equipos adecuados. Equipos disponibles, obviamente, y con los recursos pues, que se tengan para poder acceder a esos equipos y tener optimización en esos movimientos adicionales o movimientos específicos de algún producto o del mismo recurso humano dentro de la zona de almacenamiento. Principios. Se debe siempre determinar y tener claro cuáles son los riesgos que se pueden tener tanto para el producto como para el recurso humano dentro de la zona de almacenamiento. Considerar normas de seguridad, normas de higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo, todo lo que ustedes ya de pronto conocen también con respecto a la parte de salud y seguridad de, primero que todo, el personal o el recurso humano y el poder evitar al máximo los riesgos que puedan afectar el producto almacenado. Principio también, y para mí uno de los más importantes, el principio de flexibilidad. Flexibilidad en los diseños del almacén y no solamente en los diseños de los almacenes como tal, sino en todas las operaciones o todas las actividades que podemos tener dentro de un almacén. Ser siempre flexibles. Cuando hablamos de rigidez en estos procesos, podemos estar hablando de que si no nos adaptamos o si el proceso como tal no logra adaptarse a lo que está requiriendo el mercado, a lo que está manejando el mercado o a lo que está solicitando la demanda, muy seguramente la organización o el negocio como tal no rendirá los frutos que debe rendir. Y muy seguramente no podrá mantenerse en el tiempo o crecer en el tiempo en el desarrollo de su negocio. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos claros con esta información entregada? Aquí hemos solamente hecho el recorrido en el mapa conceptual de todo lo que vamos a ir desarrollando en estos contenidos y en estos conceptos que vamos a entregar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. El módulo aquí comienza a plantearnos unos conceptos, unas definiciones. Yo ya se las he ido planteando aquí en el desarrollo de estos conceptos o de este mapa conceptual, perdón, entonces no los voy a tocar. Aquí quedan para su revisión.
Definición de almacenamiento, que ya hablamos qué es el almacenamiento. Algunas razones para almacenar, ya hablamos también de algunas de ellas. En esos pros que teníamos allí en el mapa conceptual, vuelven y nos recalcan la importancia que tiene el almacenamiento para procesos de apoyo como los procesos de producción, el mismo almacenamiento como tal de materias primas o de otros productos, de suministros adicionales, de todo lo necesario para un proceso productivo, por ejemplo, o todo lo necesario para un proceso comercial, como es el producto como tal. También es apoyo entonces para ese proceso de mercadeo. La gestión de almacenamiento o la zona de almacenamiento se vuelve a veces un apoyo para eso. Lo vemos muy comúnmente en los centros de distribución, cuando en los sitios de almacenamiento se determinan algunos puntos o algunas zonas en específico para hacer la ejecución del mercadeo. Y no quiero decir que la ejecución del mercadeo es vender el producto allí dentro de la zona de almacenamiento, no, es ejecutar algunas actividades relacionadas con los productos y que van enfocadas al mercadeo. Por ejemplo, la preparación de amarres, la preparación de ofertas, el pague 2 se lleve 13, o el pague 2 se lleve 14, o el 2x1, o el pague 2 lleve 3. Todos esos son procesos de mercadeo que se pueden hacer dentro de las zonas de almacenamiento y que ya luego van a ser ejecutados por el área comercial. Pero allí, las zonas de almacenamiento generan ambientes o entornos propicios para realizar estos procesos de mercadeo. Se puede jugar con la especulación, esto ligado a lo que hablábamos ahora de poder obtener algunos precios bajos, algunas economías de escala, especular un poco acerca de cómo está el mercado en algunos productos, y a veces esa especulación también puede ser perjudicial, porque cuando se especula demasiado, cuando se entrega información no concreta sobre alguna situación puntual de un producto, se pueden generar algunos abastecimientos innecesarios o unos desabastecimientos también que no van al caso. Como por ejemplo, aquí nos da el módulo un dato. El ejemplo claro es el de la venta de licor, que generalmente aumenta a fin de año. Entonces se puede comenzar a especular con ese tema y con las situaciones del mercado actual. Se puede decir, no, la venta de licor este año puntualmente para la temporada de fin de año, puede que se vea afectada por un tema económico y puede comenzarse a especular con ese sentido. Y este año no se va a generar o no se espera una venta tan alta o una demanda tan alta puntualmente en los productos de licor. Allí se comienza a especular y se comienza a trabajar sobre eso. Y entonces las empresas enfocadas en este producto o en la comercialización del mismo no generan un alto abastecimiento, porque ya hay una especulación, ¿no? Es que el problema económico, pandemia y demás, entonces no va a haber una gran demanda. Ya especularon y se tomaron decisiones sobre esa especulación. No nos vamos a abastecer. Vamos a trabajar una demanda normal, como se trabaja el resto de año. Esa decisión se tomó y así se ejecutó. Se llega al momento de la temporada y resulta que efectivamente la demanda comienza a aumentar, incluso un poco más fuerte que en años anteriores, de acuerdo a lo que tenemos en cifras históricas. Aumentó mucho más por cualquier situación. ¿Qué pasó con esa especulación? Me pudo haber generado entonces un desabastecimiento interesante porque no me preparé y no me abastecí, como siempre lo hacía, para una temporada que usualmente presenta unos altos niveles de rotación de inventario o de demanda de inventario de ese producto. Y allí con esa especulación perdí. Si la especulación hubiera sido al contrario, no, este año la demanda va a ser altísima, altísima.
va a mejorar, va a ser el doble, el triple de lo que hemos trabajado en datos históricos y me abastezco y efectivamente la demanda así se presenta, ganador. Le pude cumplir a mis clientes, tuve el producto disponible, muy seguramente a unos buenos precios, logré unas altas rotaciones y obviamente unas altas rentabilidades por tener esos niveles que volvemos y retomamos. En su momento, con esa especulación y con esa alta demanda esperada, pues me generaron niveles de inventario altos, costos de almacenamiento altos, costos de manutención altos, pero los pude revertir cuando ya comenzó a presentarse toda la rotación de inventario y obviamente todos los ingresos por ventas. Son pros y contras o costos-beneficio que regularmente se presentan en este tipo de negociaciones. El almacenamiento nos permite aprovechar precios al por mayor, cuando logramos hacer esas negociaciones en altas cantidades, por ejemplo. En las importaciones, pues rebajan sus costos cuando hablamos ya de economía de escala. Si podemos importar generalmente un contenedor o medio contenedor, un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, pues estamos haciendo una negociación trabajada en economías de escala, a mayores cantidades, menor costo en el flete, menor costo en el transporte, menor costo en el almacenamiento, porque estamos trabajando unas grandes cantidades. Cuando estamos hablando de mercancía importada. Y hay sitios de almacenamiento especializados para la mercancía importada, operadores logísticos, los depósitos, tanto públicos como privados, las mismas zonas francas, donde se pueden establecer unas mejoras en los costos versus lo que normalmente trabajamos, pero aprovechando las economías de escala o aprovechando unas grandes cantidades. Cuando se manejan productos de temporada, de igual forma, la gestión de almacenamiento nos favorece y los sitios de almacenamiento favorecen también a los productos de temporadas, por ejemplo, las cosechas, temporada escolar, puntualmente algunas temporadas de fechas especiales y demás, fin de año, donde se generan algunos almacenamientos adicionales porque ya se tiene determinado por histórico, por conocimiento histórico de demanda, que allí se presentan entonces unos picos donde se necesita tener un almacenamiento disponible. También en el transporte se puede ver bien afectado porque se genera entonces allí la posibilidad de tener una gran cantidad de mercancía disponible para despacho y optimización del mismo transporte, o de igual forma tener una gran cantidad de espacio disponible para recibir una buena cantidad de transportes debidamente optimizados. Allí va en las dos vías. Hay también unas razones para no almacenar. Y son razones también completamente aceptables y que algunas organizaciones o algunas compañías determinan y le dan prelación para la ejecución de su negocio. Y ahí es allí donde encontramos empresas que deciden trabajar con inventario cero o con almacenamiento cero, que es también completamente viable y que debe de tener una organización tal que permita entonces poder tener unas cadenas de suministro tan altamente consolidadas e integradas que no sea necesario contar yo en mi función de comercialización y de distribución de un producto, que no sea necesario que yo o mi organización contemos con un sitio de almacenamiento. El sitio de almacenamiento, las bodegas y demás, lo tienen los demás actores de la cadena de suministro. La tienen mis proveedores, o la tienen mis clientes, o la tienen mis mayoristas o mis minoristas, pero yo como tal no tengo sitio de almacenamiento. Y puedo generar mi función sin ningún problema, estableciendo unas políticas, unas estrategias y obviamente adhiriendo muy bien a todos los actores de la cadena de suministro. Y allí tendría una razón como tal para no almacenar. ¿Por qué? Porque me genera altos costos. Me genera el costo de capital, que es el más costoso, valga la redundancia, o es uno de los costos más altos dentro de todo un proceso logístico, casi que ligado con la parte del transporte. El costo del capital o el inventario como tal es uno de los porcentajes más altos en todo el proceso logístico de una organización.
Entonces yo no quiero asumir ese costo, yo no quiero tener inventarios, no quiero tener costos de almacenamiento, costos de manutención, seguros, costos administrativos, costos indirectos y una gran cantidad de costos que allí se generan. Pero debo establecer mis estrategias y debo establecer todo mi negocio fundamentado en que no voy a tener inventarios. Pero también tenemos las otras empresas, que son la gran mayoría, donde se generan inventarios, hay que tener producto almacenado, hay que tener producto disponible. Otra razón para no almacenar, pues la obsolescencia, el vencimiento o la vigencia de un producto, sobre todo para el tema de productos alimenticios o productos de consumo, productos del agro, que tienen niveles de obsolescencia o que tienen fechas de vencimiento, fechas de caducidad. Esto no debería considerarse como una razón para no almacenar. Esto debería considerarse como una razón para gestionar muy bien el almacenamiento y el control de inventario, más que no almacenar. Entonces, si yo tengo una oportunidad de negocio donde puedo comenzar a distribuir productos lácteos, por ejemplo, conozco los proveedores, conozco los clientes, conozco el mercado, tomo la decisión de no llevar a cabo el negocio porque son productos que se pueden vencer y no los puedo almacenar. No creo que esa sea una solución. La solución va un poco más allá. La solución podría ir entonces en identificar cómo debo yo entonces plantear mi modelo de negocio para que uno trabaje con un nivel de inventario que me permita generar el control para esas obsolescencias. O dos, trabaje con los niveles de inventario que ya tienen los proveedores que yo conozco y los clientes que yo conozco, y yo trabaje bajo un inventario cero, que también es completamente viable dependiendo del modelo de negocio, pero no necesariamente yo tengo que decir que porque un producto está sujeto a una posible obsolescencia o un posible vencimiento en su almacenamiento, pues simplemente no lo voy a trabajar. Razón para no almacenar: deterioro, daños de productos por manipulación. Otro punto, más allá de una razón para no almacenar, es una razón para generar una correcta gestión de almacenamiento. Robos, plagas, pérdidas. Factores externos o exógenos que siempre van a estar presentes no solamente en funciones de almacenamiento, en distribución, en transporte, van a estar presentes. Lo que debemos hacer es buscar la forma y las herramientas correctas para generar la buena gestión y que esto no pueda suceder o no deba suceder. Siempre debemos buscar el equilibrio entre esos pros y contras del almacenamiento, entre esas posibles ventajas y desventajas del almacenamiento. Como decía uno de los principios, o como resta uno de los principios, el costo de almacenaje se puede considerar mínimo si los niveles de servicios son los esperados. Eso es un costo-beneficio. Yo tengo un costo alto de almacenamiento, pero tengo un beneficio porque estoy satisfaciendo casi que en un 100% a mi cliente. Allí tengo costo-beneficio. Entonces siempre debo tratar de poner en la balanza esos pros y esos contras. ¿Qué me puede generar un costo-beneficio que definitivamente yo tenga que incurrir en ese costo para poder generar un beneficio? A veces nos pasa con la parte de transporte, por ejemplo. Un cliente nos hace un pedido de último minuto y es un pedido considerable, unas buenas cantidades, un buen valor de pedido, pero resulta que ya hice el despacho de mis rutas. Ya todos se fueron a entregar pedidos, a entregar productos. Pero el cliente requiere su entrega para el día de hoy. Tiene una urgencia puntual, tiene un caso específico de entrega y me está solicitando a mí, me está teniendo como la primera opción para poder cumplir con ese pedido o con esa entrega que él tiene. Ahí aparece el costo-beneficio. Bueno, me tocará entonces a mí o a mi organización incurrir en un costo adicional de transporte, contratar un tercero, contratar otro vehículo, así no
el vehículo no se vaya a llenar en su 100% o no se vaya a optimizar, pero yo voy a obtener un beneficio porque le voy a cumplir a mi cliente. El cliente va a sentirse satisfecho. Es más, me va a pagar el pedido inmediatamente, me lo va a pagar de contado. Entonces tengo un flujo de caja allí óptimo también. La percepción del cliente en cuanto al cumplimiento y al compromiso con él va a estar altísima. El servicio al cliente va a estar alto. La percepción no solamente del cliente, sino del entorno del cliente, el voz a voz. El cliente va a decir, es que este proveedor a mí me cumple, incluso he tenido algunas contingencias y me ha cumplido, y ese voz a voz también es muy positivo, y eso hace parte del beneficio y de ese nivel de servicio que se está entregando. Entonces allí tengo un costo-beneficio. Sí, no tuve que incurrir en más costos, solamente la parte del transporte, porque todo lo otro ya lo tenía, el producto ya lo tenía, el personal para separar, todo eso ya lo tenía. Ya contaba con eso. No se me está generando un extra costo, pero sí se me puede generar un extra costo en la parte de transporte, porque ese sí no lo tenía considerado ya no era de mi control. Entonces tuve que contratar un tercero que me generó un transporte adicional o no pude optimizar el transporte utilizado. Generalmente, ese pedido que me hicieron lo podría haber despachado en una turbo, pero solamente tenía sencillos disponibles el tercero que me estaba ofreciendo el servicio. Me tocó despacharlo en un sencillo y subutilizar ese transporte y de pronto pagar un poco más por el transporte. Pero le cumplí al cliente. Generé el beneficio. Generé una buena satisfacción, generé una buena percepción del cliente, generé un ingreso incluso más rápido. Y seguramente voy a seguir siendo la primera opción para ese cliente en temas de pedidos, en temas de órdenes de compra, y que me van entonces a mí a generar más rotaciones de inventario, más procesos adicionales óptimos para mi negocio. Aquí vuelven y nos nombran los principios de almacenamiento, rápidamente los recordamos. El almacén debe tener misión y visión, siempre ligados a lo que es la misión y visión de la empresa o de la organización. Los costos de almacenaje siempre deberán ser mínimos o tratar de ser los mínimos posibles, pero que los niveles de servicio sean siempre los esperados o generar ese costo-beneficio. Si mi nivel de inventario está alto, pero que no sea un nivel de servicio bajo, porque ahí sí ya vamos a tener una desviación interesante. Optimizar siempre el espacio a utilizar, siempre el volumen, siempre tratar de mirar el espacio disponible, no solamente en términos de área disponible, sino en volumen disponible. Es diferente cuando nos hablan que el espacio disponible para almacenamiento es en metros cuadrados, a cuando nos hablan que el espacio disponible para almacenamiento es en metros cúbicos. Son dos mediciones completamente diferentes. Metro cuadrado nos hablan del área disponible. Metro cúbico nos hablan del volumen disponible. Y es allí donde estoy teniendo en cuenta no solamente el ancho y el largo, sino también el alto. Allí es donde comienzo a optimizar también la parte de almacenamiento. Ojo, teniendo en cuenta que hay situaciones puntuales y factores que nos llevan a establecer que solamente podemos utilizar el área disponible y no el volumen disponible. Esas son determinaciones que tenemos que tener en cuenta también, pero lo óptimo y el principio a aplicar allí es siempre utilizar o pensar en utilización del volumen disponible. El tráfico interior, ya lo hablamos, tratar de generar los mínimos desplazamientos o distancias disponibles, al igual que los movimientos, que sean los mínimos movimientos y la mínima manipulación para los productos o el inventario allí establecido. Que los riesgos sean los mínimos y que se conozcan además los riesgos tanto de seguridad como de higiene, que puedan afectar tanto al personal como al producto almacenado, y que la flexibilidad en la zona de almacenamiento, en el sitio de almacenamiento, esté siempre disponible. Que seamos flexibles en los procesos, que seamos flexibles en, tenemos que ubicar un producto. Bueno, y si no hay un espacio disponible, entonces no lo ubicamos, no lo recibimos. No, hay que ser flexibles. Que eso va de pronto en contra de los principios. Muchachos, hay momentos, y ustedes que están involucrados en la parte logística lo saben. Sería un ideal que todo trabajara bajo como lo dicen los procesos.
como lo dicen estos documentos allí, estos mapas de procesos y estas hojas de proceso, nos dicen el paso a paso. Sería ideal que todo trabajara así. ¿Son una guía? Claro que sí, son una guía importante para nosotros en la parte logística, pero no podemos olvidar la flexibilidad. Hay momentos en que hay que tomar decisiones, en que hay que ser flexibles con los procesos para poder llevar a cabo una operación. Y eso se debe trasladar a todos los conceptos que hemos venido trabajando: abastecimiento, distribución, almacenamiento, inventarios, transporte. Todo debe de contar con un factor de flexibilidad. Vamos a hablar un poco de los tipos de almacenamiento. Creo que hasta allí, dependiendo también del tiempo que nos quedan todavía unos 20, 25 minutos como para dar el espacio allí a que puedan hacer la nueva conexión con el siguiente módulo que tienen, y que yo también pues prepare la nueva conexión con el siguiente módulo que tengo a las 3:30. Vamos a alcanzar entonces a hablar un poco de los tipos de almacenamiento. Permítanme, validamos aquí los temas que teníamos planteados. Vamos ya a tocar los tipos de almacenamiento. De pronto no alcancemos a tocar las actividades de almacenamiento, las tengamos que dejar disponibles, o el tema disponible para la próxima sesión. Muy bien. Continuemos entonces aquí. Tipos de almacenamiento. Ya algunos habían hecho su aporte en la evaluación de presaberes sobre algunos tipos de almacenamiento. Vamos entonces a irlos determinando para ir conociendo un poco también estos conceptos. Tipos de almacenamiento los podemos entonces identificar según su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener entonces almacenamiento con posiciones fijas o almacenamientos aleatorios o al azar. Esto es muy sencillo, no es más que tener identificado en mi sitio de almacenamiento una posición única y exclusiva para un producto. El producto solamente lo podré ubicar o posicionar en ese sitio. En ningún otro sitio lo puedo ubicar. Y en ese mismo sitio no podrá estar ubicado ningún otro producto. Tener un lugar fijo para productos identificados. Ventajas. Pues fácil ubicación. Si yo sé que esa es la posición fija de ese producto, pues ahí siempre lo voy a encontrar. Ya, fácil localización. No tengo que matarme mucho al momento de que tenga que ubicar ese producto que tengo que ubicar. Ya sé dónde siempre va a estar disponible. Otra cosa es que esté disponible, pero ahí siempre va a estar. Desventaja, puedo perder mucho espacio. Puedo perder mucho espacio. ¿Por qué? Porque resulta que tengo posiciones fijas para un producto X. El producto X se agotó. Hay escasez de materia prima para ese producto. Y ahí quedó su posición fija en mi sitio de almacenamiento. Y voy a tener un desabastecimiento ya informado por los proveedores, incluso por los generadores de la materia prima, de 2 meses. Y como estoy trabajando sobre almacenamiento con posición fija, pues ese espacio va a estar vacío por 2 meses. Porque estoy respetando ese tipo de almacenamiento según su disposición. Allí pierdo espacio. Podría estar utilizando ese espacio para otros productos que tengo que almacenar necesariamente y que tengo que tener disponibles. Pero entonces aquí voy con lo siguiente. Aplico el principio de flexibilidad. Ya sé que voy a tener una escasez de ese producto que va en esa posición fija durante 2 meses. Inmediatamente, como gestor logístico, tomamos decisión. Vamos a ser flexibles. En esta posición que vamos a tener disponible por 2 meses, vamos a ubicar este producto que sí va a estar disponible durante este tiempo y es un producto de alta rotación o de alta demanda o de común demanda y me lo están pidiendo en 3 de cada 5 pedidos, entonces lo tengo que tener aquí disponible. Soy flexible. Y hago esos cambios en determinado momento. Resulta que el producto X que estaba escaso ya está nuevamente en producción y me estiman entregármelo en 1 semana. Listo. Tomo decisión nuevamente. Posición fija. El producto ya está próximo a llegar. Tenemos que tener la posición nuevamente disponible para dicho producto. Y hago las configuraciones que tenga que tener. Y luego continúo con mi política. Almacenamiento, según disposición, en posición fija.
Ahora podemos tener el otro tipo de almacenamiento según su disposición, un almacenamiento aleatorio al azar. Allí el tema es mucho más flexible y entonces tenemos la posibilidad de que, independiente del lugar que tenga, si es un lugar que está debidamente disponible para el almacenamiento, pues entonces allí voy a almacenar. ¿Qué producto? Cualquier producto. Desde que el espacio esté disponible, allí voy a almacenar lo que pueda almacenar. Ventaja, claro, tengo una óptima utilización de espacio. Desventaja, la localización. Hoy tenía el producto X allí ubicado. Mañana me piden nuevamente el producto X y voy y ya es un producto Y. ¿Por qué? Porque estoy almacenando de forma aleatoria o al azar. Se me generó el espacio porque se acabó el producto X. Pues coloqué el producto Y porque ahí me dio el espacio. Pero son formas de trabajar. No quiere decir que esté malo trabajarlo así. Hay productos, negocios, operaciones, estrategias que nos permiten trabajar así. ¿Sí? Si yo tengo una bodega que trabaja todo su almacenamiento a piso, por ejemplo, que no tiene racks, que los productos o las referencias son pocas, que además tienen unas condiciones de peso establecido y por eso no las puedo almacenar en altura, y el sitio, el área de almacenamiento, porque ahí sí estoy utilizando solamente el área, es de completa visualización y demás, pues ahí puedo utilizar el almacenamiento aleatorio. Si yo voy a requerir un producto, pues solamente hago diviso cómo está distribuida mi bodega y fácilmente puedo ubicar el producto. Y ahí no tengo que generar un almacenamiento por posición fija. Pero eso me lo determina la condición del negocio. Ustedes mismos lo decían allí en los foros. Hay que identificar cuáles son las necesidades, tanto internas como externas, tanto de la organización como de los clientes. Y allí tomo las decisiones de qué tipo de almacenamiento puedo aplicar. Entonces tenemos, según su disposición, por posición fija o por almacenamiento aleatorio o al azar. ¿Alguna inquietud con estos dos tipos de almacenamiento? No, señor. Estamos claros hasta ahí. Muy bien. Ahora, podemos almacenar según el sitio disponible y según el sitio de almacenamiento. Podemos almacenar entonces a piso, o como también se conoce, en arrume negro. Almacenamiento al piso o en arrume negro. Los productos se colocan sobre el piso o se utiliza una superficie que lo proteja obviamente de las condiciones del piso, como son los pallets o las estivas, pero todo el producto va a piso. No hay almacenamiento superior o almacenamiento en pisos diferentes o en altura, como también se conoce. Todo se coloca al piso. Normalmente, ¿qué tipo de productos podemos encontrar que generalmente se almacenen a piso? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué productos podríamos encontrar normalmente en almacenamiento al piso? Profe, pues también depende de las políticas que tenga la compañía, pero por ejemplo en el caso puntual nuestro, tratamos de dejar a piso o en un nivel muy bajo lo líquido y lo más pesado. Ok. Muy bien, Michael, al decirnos eso depende de las políticas de compañía, las políticas de almacenamiento, las políticas de inventario. Pero se puede generar, o sea, o darse una generalidad, y ya tocas una de ellas, los productos pesados. Independiente de cuál sea el producto, pero si es un producto de un gran peso para su manipulación y demás, generalmente la decisión es almacenémoslo a piso. Por ejemplo, cemento.
¿sí? Los bultos de cemento son pesados, son de difícil manipulación. Una estiba de cemento fácilmente nos puede pesar una tonelada, tonelada y media. No almacenamos en altura, almacenamos a piso. Los productos a granel, a piso. Y también depende de las determinaciones o políticas de la compañía. Aquí tenemos un ejemplo claro. Productos a granel. Incluso algunos de ellos ubicados sobre estivas, otros no. Pero eso es una forma de almacenamiento y es completamente viable. Almacenamiento a piso. Con esta imagen que vemos ahí, muchachos, ¿qué ventajas o qué desventajas podríamos encontrar en este tipo de almacenamiento? Profe, pues de pronto hay ventaja en la optimización del espacio y la inversión económica, ya que pues se ve que no tienen que invertir, digamos, en elevadores, en RAP, en Ajá, nada de eso, ok. pero pues ya poco ortodoxo. Poco ortodoxo y visiblemente desorganizado, ¿no? Más allá del ortodoxo y lo optimizado que pueda estar este proceso de almacenamiento allí, como lo vemos, el tema visual y el tema de seguridad, además, lo podemos poner allí en tela de juicio porque es complicado un manejo de este tipo. ¿Que lo encontramos? Claro que lo encontramos. Obvio que sí lo encontramos. Y tenemos una gran cantidad de ejemplos de este tipo de manejo. Pero hay que tener en cuenta condiciones como tal para el almacenamiento. ¿El tipo de producto se presta para ese tipo de almacenamiento? Claro que sí. Es un producto a granel que se puede almacenar, que si vemos ahí los sacos de los primeros pisos, seguramente no se van a deteriorar, ¿no es cierto? Tenemos optimización al máximo volumen. Estamos utilizando metro cúbico disponible. Perfecto. Hay muchas ventajas, pero encontramos más desventajas también. ¿Qué pasa si este producto, que muy seguramente está sujeto a una obsolescencia, deja de tener una buena rotación? Muy seguramente vamos a tener allí pérdidas, deterioros, muy seguramente. En este tipo de almacenamiento y solamente con la gráfica, ¿qué podría deducir uno desde el punto de vista logístico? Ah, están almacenando así, pero resulta que es un producto que está ingresando y saliendo constantemente en altas cantidades. Ah, bueno, casi que unos vestigios de un cross-docking. Haz que el producto ingresó hoy, se llenó la bodega, hoy sábado, llenamos bodega, pero al miércoles la bodega ya está en un 20% de producto, porque es un producto de alta rotación y de rotaciones en grandes cantidades. Ah, listo, es viable almacenar de esta forma. Pero no sería viable decir que vamos a almacenar de esta forma durante un periodo de 6 meses, por ejemplo, donde la rotación del producto es a nivel de 1 o 2 rotaciones por semana. Sí, allí es donde las decisiones y los tipos de almacenamiento se deben de tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar? Yo no puedo almacenar de esta forma. Tengo que almacenar de otra forma para poder generar la optimización en el almacenamiento y también estar ligado a las condiciones de mi negocio. Son opciones y son determinaciones que voy identificando. Pero esto es la representación gráfica de un almacenamiento a piso, donde se maximiza volumen, donde se tiene una gran cantidad de posibilidad de almacenar, pero hay que tener en cuenta otros factores, no solamente la posibilidad de utilizar el máximo volumen disponible. El almacenamiento en estanterías. Vamos a tocar este almacenamiento
Y ahí dejaríamos los temas de hoy. Almacenamiento en estanterías, pues ya sabemos, como su nombre lo indica, la posibilidad de almacenar productos en este tipo de herramientas para el almacenamiento, como lo son las estanterías. Ya sea estanterías para grandes cantidades o para estivas o los racks que conocemos, como estanterías para pequeñas cantidades de producto, porque los sitios de almacenamiento pueden variar en ese sentido, o incluso podemos tener una zona de almacenamiento en racks, estantería tipo rack, y otra zona en estantería para producto pequeño, o otra zona para estantería de caja solamente, y otra para producto individual. Igual son estanterías. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos allí una optimización de espacio, una fácil localización, una fácil ubicación, la posibilidad de almacenar de forma fija. Podemos allí en estas estanterías utilizar el almacenamiento fijo o de posición fija. Un mejor control de inventario. Tenemos posición fija, sabemos dónde están los productos, dónde deben estar ubicados y al momento de hacer un inventario nos queda mucho más fácil. Un manejo adecuado, una buena manipulación. Desventaja importante, pues que es un recurso que hay que invertir en él. Hay que invertir en ese recurso para poder tener estas ventajas. Invertir en los racks o invertir en las estanterías, en las diferentes estanterías que se puedan tener. Y existen también muchos tipos de estanterías que se pueden aplicar para el almacenamiento, como las estanterías estáticas, que son las que conocemos normalmente, las que no tienen ningún tipo de movimiento, su estructura es fija, o las estanterías móviles, donde hay posibilidad de que la estructura como tal, la estantería como tal se mueva, o la mercancía se desplace dentro de la misma estructura. Para ambos aplica el tema de estantería móvil. Pueden ser movimientos horizontales o verticales, hacia arriba o hacia abajo, de traslación o de rotación. Pero se genera un movimiento en una estantería como tal. Allí estamos hablando de estanterías móviles. Y aquí en la gráfica podemos ver algunas estanterías que encontramos en el mercado. En este caso, estanterías tipo móvil, donde vemos aquí en la parte del medio, por ejemplo, los rodillos, muy utilizadas en sistemas de control de inventario, primeros en entrar, primeros en salir, por ejemplo, donde por un lado se hace el abastecimiento, por el otro lado se hace el retiro del producto. Entonces aquí los primeros que entran son los que quedan aquí disponibles en la parte del frente de la estantería y son los primeros en salir. Y así de la misma forma se va haciendo la rotación. Esto es una forma. También hay estanterías que se desplazan como tal. La estantería se mueve hacia un lado o hacia el otro y puede que el producto como tal esté fijo y lo que se mueve es la estantería. Eso también es almacenamiento móvil. Vamos a dejar hasta ahí, compañeros. Son las 3:18 ya. Entonces, para dar el espacio correspondiente a una pequeña pausa activa, que ustedes puedan preparar la conexión del siguiente módulo, que de igual forma yo también lo puedo hacer para preparar el siguiente módulo. Ofrezco nuevamente excusas, muchachos, por la situación presentada en la conexión al inicio del día de hoy. Esperemos que no vuelva a pasar. Pero también les agradezco pues esa disposición y esa posibilidad que me dieron de comenzar un poco más tarde el día de hoy. De igual forma hicimos rendir bastante los contenidos. Les voy a dejar solamente una recomendación y es que recordemos que la próxima sesión, 1 de mayo, día feriado o festivo, ya concretamos o habíamos concretado en la sesión anterior que vamos a trabajar a través de grabación de la sesión. Es decir, su tutor va a grabar la misma y va a dejar el video disponible para que ustedes puedan verlo de forma diferida y recibir todos los contenidos que allí vayamos a trabajar. En ese sentido, ya saben que hay un compromiso de ver el video, dejar el reporte correspondiente de la visualización y validar las actividades que queden allí dispuestas. En la parte de actividades, para ya comenzar a relacionar actividades con esa fecha o esa tercera sesión, donde no vamos a tener la conexión, sino que va a ser grabado,
Voy a dejar disponible el día de hoy un artículo aquí en el área de actividades. Ojo, este artículo es para lectura. Aquí dice que vamos a generar un foro de debate en sesión 3. Es decir, dejo el artículo el día de hoy disponible o en la sesión de hoy disponible para que ustedes lo lean, lo analicen, lo identifiquen bien. Y como parte de las actividades de la sesión 3, va a quedar un foro donde se hará un debate de este artículo. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Listo, profe. Perfecto. Listo, compañeros. Entonces, podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos nuevamente, esperando que los contenidos hayan quedado muy claros para todos. Y como saben, ya al finalizar la jornada de hoy, estaré enviando los correos correspondientes con disposición de videos, con actividades pendientes y también la información de conexión para la próxima sesión, más puntualmente de cómo manejaremos el tema de grabación y demás, se los estaré enviando también oportunamente e informando por el grupo de WhatsApp. Listo, profe, muchas gracias. Feliz tarde, feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchachos. No, profe, gracias.